En un mundo lleno de monstruos gigantes y batallas épicas, surge un ícono que ha capturado la imaginación de generaciones. ¿Quién es este colosal legendario? Hablamos de Godzilla. Hola cinéfilos y amantes de los monstruos, bienvenidos a la fascinante historia del Godzilla de Legendary. Este gigante radioactivo, también conocido como Gojira en japonés. Este monstruo ha estado rugiendo en las pantallas de todo el mundo desde 1954. Así que ajusta tus cinturones porque estamos a punto de conocer el increíble poder y el universo de Godzilla. Pero ¿quién rayos es Godzilla? Godzilla es un monstruo famoso ficticio japonés que ha aparecido en numerosas películas, programas de televisión y otros medios. También conocido como Gojira en japonés, Godzilla básicamente es un dinosaurio gigante radioactivo creado por Toho Company, quien hizo su primera aparición en una película llamada Gojira en 1954. Por lo general, Godzilla es reconocido por su tamaño masivo, su piel de reptil, su poderoso aliento atómico, su rugido y, a lo largo de las décadas, su evolución. Eso sí, no todo en el Monsterverse de Legendary Pictures, Godzilla ha evolucionado hiperrealista y detallado. Este Godzilla no solo es un monstruo, sino que es considerado una fuerza de la naturaleza. Este Godzilla de Legendary, que inició en el 2014, se caracteriza por su diseño realista. El diseño de Godzilla en estas películas es detallado en comparación a otras versiones. Se esfuerza por darle un aspecto más natural, que a la vez mantiene una esencia de ser un monstruo gigante. Este Godzilla es representado como un titán imponente. Cuando aparece en pantalla, la música y el aspecto cinematográfico se unen para destacar su imponente presencia. Pero ¿y si te lo estás preguntando, cómo es que crearon a este asombroso diseño de Godzilla? Este diseño tiene varias inspiraciones, entre ellas iguanodón, dragones marinos mitológicos, varanos, cocodrilos, incluso hasta elefantes. Una combinación de ellos da vida a este aspecto de Godzilla. En cuanto al iguanodón, podemos relacionarlo con que conserva esta característica de Godzilla de ser un poco parecido a un dinosaurio. En esta forma que caminas, incluso su comportamiento, similitudes entre él y los dinosaurios. Como parte de los dragones marinos o los seres mitológicos de este como dragones, se relaciona con esta habilidad de ser como una especie de reptil y tener la habilidad de ir tanto en tierra como ser muy hábil acuáticamente. En cuanto a cocodrilos y varanos, esta es una similitud muy obvia, pues el cuerpo escamoso, la cola larga, es una característica que comparten. En cuanto a los elefantes, es muy notorio en las piernas por ser uno de los animales más grandes terrestres, es que se inspiró para que Godzilla tuviera un aspecto más realista y fuerte sobre la tierra. Y finalmente con anfibios gigantes. Una característica especial es, por ejemplo, las branquias que tiene en su cuello, que podrían estar inspirados en varios de los anfibios gigantes o reptiles marinos. Llegó el momento de hablar del tamaño y las habilidades de este Godzilla. Y bien, imaginen a Godzilla con una altura de 390 pies, y desde su fuerza brutal hasta su famoso aliento atómico, nada está fuera del alcance de Godzilla. En el Monsterverse, la altura de Godzilla varía a lo largo de las películas, pero generalmente se mantiene en un rango que básicamente en su primera aparición de Godzilla 2014 se establece que su altura aproximada es de 108 metros. En Godzilla King of the Monsters del 2019 se muestra aún más grande con una altura de 119 metros. En cuanto a las habilidades de Godzilla, no podemos olvidar su fuerza física. Godzilla es capaz de enfrentarse a monstruos gigantes en combates físicos intensos. Su tamaño masivo y fuerza brutal le permiten causar daño significativo a todos sus oponentes. El aliento atómico. Una de las habilidades más icónicas de Godzilla es su aliento atómico, un rayo de energía destructiva que puede lanzar contra sus enemigos. Esta arma es particularmente efectiva y ha sido crucial en varias batallas. Habilidades que casi no se habla de Godzilla es su inteligencia. Aunque no se sabe con exactitud cuál es su inteligencia, sí se le atribuye que es más inteligente que ciertas especies.
y posee cierta inteligencia táctica en sus enfrentamientos, adaptándose a las adversidades de sus oponentes y utilizando sus habilidades de una manera efectiva. Llegó la hora de hablar sobre los poderes y ataques de Godzilla. ¿Quieres conocer sus poderes? Número 1. Tenemos que comparar con algo parecido a un Kamehameha dentro del universo de Godzilla. Godzilla tiene una regeneración. Esta versión no se ha hablado mucho de su regeneración, pero ágil. Puede sumergirse en el océano a grandes profundidades sin dificultad alguna. Pocas veces se menciona, pero otro poder importante quizás sea su comunicación con otros titanes. Godzilla tiene la capacidad de comunicarse e influir sobre las decisiones de otros kaijus, otros gigantes que comparten el mundo con él. Esta habilidad se puede ver en Godzilla King of the Monsters al momento que él y Rodan se desafían, y con otras criaturas como Mothra, que es capaz de entablar comunicación con ella. Una habilidad oculta poco explorada de Godzilla es que en Godzilla vs. Kong, si ponen atención, se habla un poco de que Godzilla tiene esta capacidad electromagnética que le permite comunicarse y detectar ciertas amenazas. Es por eso que él puede detectar que algo está mal. Por eso empieza a buscar dentro de las ciudades donde está Mechagodzilla. Uno de los máximos poderes de Godzilla que se ha visto en las películas es su pulso nuclear, o estado burning, como algunos le conocen. En este estado, Godzilla es capaz de lanzar una onda radioactiva de calor termonuclear, capaz de terminar con cualquier cosa dentro de un rango de alcance aproximadamente de 2 kilómetros. Es así como en, por ejemplo, la película King of the Monsters derrota a Ghidorah con este poder. Este poder es uno de los más poderosos que se ha visto hasta el momento. ¿Será acaso que esto usará contra Shimu? Habrá que ver la película, no lo sé. ¡Es Shimu! ¡Es real! ¡Rápido! ¡Tómenme una foto con él! ¡Oh no, hermano! Otro poder importante que tiene es absorber energía nuclear, por ejemplo de una planta nuclear, esto con el fin de restablecer su energía y cosas así. Godzilla Evolved. En teoría, este poder, o más bien nueva evolución de Godzilla, es la que veremos en Godzilla x Kong The New Empire. No hay mucha información al respecto, pero algunas de las habilidades supuestas y misteriosas es que sería capaz de soportar temperaturas extremadamente bajas. Además, se caracteriza por tener un color en sus espinas dorsales y aliento atómico más rosado o magenta. ¿Es que acaso este poder será el suficiente para enfrentarse a Shimu, su nuevo rival? Interesante pregunta, ¿no? ¡Tráigame a Shimu! Además, en teoría, este poder o esta evolución le otorga más velocidad a Godzilla, además de incrementar un poco su tamaño y fuerza. Habrá que verlo en acción para considerar si realmente es el estado definitivo de Godzilla. Para algunos enemigos, porque cuando hay que luchar, hay que luchar. Pese a ser muy fuerte, Godzilla se enfrenta a desafíos formidables. Uno de ellos podría ser, en primera instancia, la oposición de titanes. Godzilla es muy poderoso y puede enfrentar desafíos, pero cuando se encuentre con titanes igualmente poderosos, obviamente ellos pueden representar una amenaza seria y poner a prueba todas las habilidades de Godzilla. Entre ellos podemos destacar tal vez a Ghidorah, tal vez a Shimu, y bueno, habrá que ver quién más. Otra debilidad muy importante de Godzilla es su agotamiento de energía, pues el usar por prolongado tiempo sus habilidades como el aliento atómico o en situaciones donde se necesita mantener una batalla muy larga, podemos entender que Godzilla pierde energía y se va debilitando poco a poco. Otra debilidad es la interferencia humana. En algunas películas, los humanos han desempeñado un papel de interferencia en los planes de Godzilla o de manipulación de su comportamiento. Esto podría verse como una debilidad si los humanos logran controlar de alguna manera o influir en las acciones de Godzilla. Por otra parte tenemos las armas humanas. Aunque Godzilla es resistente,
Las armas humanas avanzadas, como misiles o dispositivos de energía, un ejemplo de ello, la bomba antioxígeno, pueden causar un daño muy importante a Godzilla. Godzilla en las películas ha tenido varios enemigos, empezando con los mutos, criaturas gigantes no identificadas o organismos terrestres no identificados. Godzilla se enfrenta a los mutos en su primera película, de Godzilla 2014. Son los primeros enemigos de Godzilla cronológicamente dentro de las películas. El segundo enemigo y el más poderoso hasta la fecha ha sido King Ghidorah, que aparece como principal antagonista en Godzilla King of the Monsters del 2019. Ghidorah es un antiguo enemigo de Godzilla y es conocido como el Rey Ghidorah. En la misma película, King of the Monsters, aparece Rodan, un enemigo inicial que después se une a Godzilla, pero no por eso deja de ser un contrincante y adversario de Godzilla. Mechagodzilla o Mechagodzilla, que es un enemigo de Godzilla hecho de metal y es un oponente muy poderoso. También tenemos a Kong, que como tal no son enemigos todo el tiempo, sí se enfrentaron en Godzilla vs. Kong del 2021, antes de unirse como uno ante una amenaza común. ¡Peter! ¡Espera! ¡Soy yo! Pero no todo es hostilidad con Godzilla. Godzilla ha encontrado aliados inesperados en su lucha por el equilibrio y la supervivencia. Por ejemplo, Mothra, que es una antigua y benevolente, por así decirlo, mariposa, que se presentó en King of the Monsters y se convierte en una aliada de Godzilla en su lucha contra King Ghidorah. Mothra es una figura protectora de la Tierra, igual que Godzilla, y desempeña un papel importante en esta película. Rodan, pese a inicialmente ser un adversario, elige aliarse con Godzilla en contra de Ghidorah después de ser derrotado por él. Finalmente tenemos a Kong. Sigue evolucionando y en estos 10 años, y con cada rugido y cada batalla épica de Godzilla, nos regala momentos épicos y legendarios que han dejado una huella indeleble en el mundo del cine. Y bueno amigos, el video de hoy ha llegado a su fin, pero esto solo es el comienzo del increíble viaje de Godzilla. Prepárense para más emociones, más batallas y más rugidos, listos para unirse al viaje de este titán. Hasta la próxima, amantes de los monstruos. Nos vemos en Godzilla x Kong, el nuevo imperio, donde estaremos dispuestos a ver qué es lo que tiene que hacer Godzilla para derrotar esta nueva amenaza. Gracias, suscríbete, comparte, y aquí te dejo más videos de Godzilla. Hasta pronto.